Martes de Café. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Martes de Café. Es un gusto estar con ustedes después de una semana que no nos pudimos ver. De eso yo me hago responsable. Ya le estaba viendo a San Pedro, ya le estaba tocando la puerta, me puse algo enfermo. Y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Brenda, ¿cómo estás tú? Tengo sueño. Bueno, y bueno, pues más, sin preámbulo vamos a empezar con estos temas. Como vieron, hoy es un capítulo doble. Hoy optamos por tomar un capítulo doble, ¿verdad, Brenda? Capítulo doble. Sí, porque vamos a hacer el de depresión por pérdida y trastorno depresivo inducido por sustancias y medicinas. Ah, ya. 2 en 1. 2 en 1. Sí, ya. Es que yo dije, capítulo doble, ¿cómo que capítulo doble? Yo dije, pues si no nos vamos a hablar de lo mismo tema, pero con dos vertientes. Así pues es. me quedé. Sí, y como hemos estado viendo y hablando, estamos sobre una línea de la depresión. Sí. Y estos van también ahí de la mano con cuestiones de la depresión, gente. Sí, y aparte retomando un poquito la entrevista que tuvimos con nuestro invitado anterior, que si recuerdan hablamos un poquito de cómo es tener una persona con depresión cuando esta depresión fue detonada por la pérdida o más bien por la situación, la enfermedad de la pequeña y aparte pues la pérdida de la hija del invitado, ¿verdad? Que ya se había platicado. Así es. Y bueno, sin más que decir, primeramente muchas gracias por estar hasta aquí, por haber aguantado a pesar de que no subimos un día y esperemos que le están gustando, a las personas les está gustando mucho las meditaciones, fíjate. Sí. Me estaba dando cuenta, pero bueno, empecemos con hablar un poquito sobre la depresión por pérdida, ¿no? Sí. Es un tema que ya habíamos hablado anteriormente, la depresión, Sí. en nuestro podcast, ahí lo pueden buscar, apenas cuando estábamos incursionando en esto del podcast. Sí, que hablamos del duelo. Así Sí, del es. duelo, diferentes tipos de duelos que, como ya lo habíamos mencionado, si se acuerdan, pues no nada más es por la pérdida de una persona de manera física, también puede ser alguna ruptura, puede ser la pérdida de algún trabajo, o sea, algo que te implique una pérdida, ya hemos visto que eso te puede generar un duelo. Y aquí el punto clave para este tipo, para que se te desencadene esta depresión, porque van a ser los mismos síntomas que la depresión, como ya las hemos estado manejando, pero aquí el detonante va a ser clave, va a ser a partir de la pérdida de algo o de alguien. Así es. Y es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque las personas sí tienes tu etapa de duelo, como ya le habíamos comentado, sí tienes tu etapa de pérdida donde vas a estar luchando, pero empieza a ser una etapa depresiva del duelo por pérdida a partir de los 12 años. Del año, de un año o más. Un año o más. 12 años. Bueno, puede pasar. Ajá. Sí, es a partir de un año o más y tiene que ser persistente, tiene que ser generalizada, tiene que exceder, en este caso, pues las normas culturales que se vivan en donde te encuentres, pero si es muy prolongado y vas a tener aparte, aquí se te van a agregar unos síntomas que aparte de, o elementos, no tanto síntomas, sino elementos como por ejemplo la incredulidad. No va a llegar un punto en el que dices, que no puedo creer que, por ejemplo, si te sale una foto y decir, es que ahorita que las redes sociales, Facebook te lo menciona, ya ves que tu recuerdo hace un año, ajá, y tú dices, ¿cómo es posible que en un año ya no esté la persona? O sea, la incredulidad de decir, ¿cómo he llegado hasta aquí sin esa persona? No lo puedes, también puedes llegar a seguir sintiendo el dolor emocional de manera intensa. Tienes, por ejemplo, hay que tratar, o se te van a estar presentando mucho los recordatorios de la pérdida, son pensamientos recurrentes que vamos a estar teniendo. Mucho llanto incontrolable. Veces que estás, a lo mejor tú tuviste un día tranquilo, un día normal, y simplemente vas a empezar a llorar. Sí. También el hecho de hecho hasta lo comentábamos en la entrevista, como tú lo habías comentado, el hecho del piloto automático, que tu mente pues de hecho ese es otro síntoma, el sentimiento de entumecimiento. Ya ves que él decía, el invitado nos comentaba, yo simplemente llegué, o sea, no sabía cómo llegué a mi casa, pero llegué a mi casa. Entonces ese sentimiento de entumecimiento, de no saber, dificultad para participar en la vida cotidiana, la falta de sentido, todo eso, que ya nos lo había mencionado el invitado, que pues sí es muy fuerte,
todos esos síntomas o todas esas sensaciones las vamos a tener y todas van a estar pues detonadas por la pérdida. Y ya habíamos dicho, duelos, pues puede ser por muchas causas. Y pues este tipo de depresión se da principalmente, son los mismos síntomas, se te agregan los que te acabamos de mencionar y pues el evento detonante pues es la pérdida, ¿no? Así es. Y bueno, esto es algo que hay que tener mucho cuidado. Se les hace la recapitulación de todo lo que hemos visto de duelo y de depresión. Y como ya lo había aconsejado el invitado que tuvimos, el hecho de apoyar, el hecho de abrazar, el hecho de simplemente con estar, hay veces que es necesario estar ahí, ¿no? Es saludable y es sanador estar nada más con el hecho de sentarte a un lado y escucharlo. Sí, o como él comentaba, ¿no? Sobre todo el escuchar, de que ya escuché la misma historia, ya vi todo, ya me dijiste, ya me sé hasta el cuadro clínico que tuvo, pero el simple hecho de estar escuchando porque sirve como un desahogo emocional, entonces el simplemente estar escuchando y hacer partícipe de eso, pues ya ayuda muchísimo a las personas, ¿no? Así es. Y pues vamos a usar un poquito como trampolín el hecho de decir que también estas personas tienden a usar sustancias, sí. Por ejemplo, beber mucho o algún tipo de psicotrópico o cualquier droga que lo utilizan también para poder aliviar esto, pues lo que es el síntoma. Y usándolo como un estilo de trampolín, vamos a entrar ya al de trastorno depresivo por inducción de sustancias o medicamentos, que es el mismo hecho de decir, tomar... Es que no quiero irme por ahí, pero antidepresivos que te empiecen a deprimir más cuando deja de hacer la sustancia, el efecto, el efecto de inhibición de los neurotransmisores. Ahí puede ser, o algún tipo de otra sustancia que tú lo haces para sentirte mejor. Bueno, es que también tenemos que tener en claro muchas, más que por sustancias, yo lo encontré más relacionado a tipo de sustancias de manera ilegal porque... Cuando estás pasando un cuadro de depresión, tu cerebro no está produciendo los neurotransmisores que tienen que ser de manera correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a la terapia farmacológica y como cualquier medicamento, gente, tu cuerpo va a hacer una asimilación natural. Por eso es necesario que estén en contacto con su psiquiatra y su psicólogo de la mano porque puede haber variaciones en las dosis que van a tomar porque a lo mejor una pastilla ya no te es suficiente, ahora tienes que tomar pastilla y un cuarto, pastilla y media o hasta 2 pastillas y en conjunto con el psiquiatra la puedes ir modificando para aumentarla, pero también para irla disminuyendo cuando se esté pasando. O también hay veces que te estás tomando más dosis de la que deberías y tu psiquiatra te va regulando. Te va a dar la pauta. Y sí, te digo, una vez me tocó platicar con una persona que estaba desesperada por todo lo que se estaba tomando, pero era porque apenas se le estaba regulando qué tenía que tomar. ¿Qué tenía que tomar? Exactamente. Y pues ahí va a ser un altibajo y va a estar sufriendo la persona hasta encontrar lo que se debe. Y fíjate, Brenda, con cuestión de los síntomas, algo muy importante con ellos es la alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por estado de ánimo depresivo, disminución noble de interés o placer por todas o casi todas las actividades. Esto es lo más importante. Es lo que habíamos hablado, esto ya lo hemos estado hablando desde que hablamos del tema de depresión y depresión mayor, creo que fue los que tomamos. La distimia, persistimia, distimia y el otro tipo de depresión. Entonces, vamos a tener lo mismo, pero aquí lo que te está provocando esa depresión o lo que te la está detonando es la sustancia química que estás tomando, llámese psicotrópico, llámese fármaco controlado, llámese alcohol. O bebida alcohólica, de hecho, ¿no? Leí esa parte porque es muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de todo lo demás, esto ya te engloba lo que te vas... Cada sustancia, tú ya estás consumiendo esa sustancia y lo estás viviendo durante o después de consumir esa sustancia, legal o ilegal, ya vas a empezar a vivirlo, ¿no? Sí. Que es No, y luego también puede pasar, o es muy común, cuando es al final de una abstinencia. Cuando estás teniendo, por ejemplo, en el caso de las sustancias ilegales o alcohólicas, llega un punto en el que dependes o necesitas, ya que haces una dependencia, de detonar la sustancia. Si la dejas, es muy común en pacientes o personas, pues no por decirles drogadictos, sino... pues que generaron algún tipo de adicción. O sea, que una persona que generó ya una adicción severa, una adicción severa, porque la dependencia va a ir de la mano de la adicción, como ya la habíamos mencionado en el tema de adicciones. Exacto. Entonces, cuando
una persona se decide a dejarlo, porque es lo que decía el invitado, que así te lleven a 20,000 centros de rehabilitación, si la persona realmente no quiere hacerlo, no va a dejar la sustancia. Entonces, cuando ya se deciden, pasan por un episodio de abstinencia y se puede generar... Sí, estoy pendiente de las entrevistas, no vengo, pero estoy al pendiente. No me distraigas. Perdón. Cuando tienes la abstinencia, ya se maneja lo que es la abstinencia aguda o la intoxicación grave. Cuando está tu cuerpo muy, 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 muy impregnado de esa sustancia y la dejas de tajo, porque casi siempre se deja de tajo, no es como de, ay, hoy me fumé un cigarro, mañana me voy a fumar la mitad. Ajá. No. Entonces, siempre lo dejas, yo porque puedo. Cuando termina esa abstinencia aguda, cuando pasan todos esos síntomas tan fuertes de una abstinencia, se te puede generar un episodio depresivo, porque estás dejando a final de cuentas una parte de ti. Que ahí te va. No sé si entre, por lo que estuve leyendo, a lo mejor sí entra, pero por ejemplo, cuando yo tomo mucho café, a mí me llega mucho la depresión. Después, ya cuando empiezan a bajar todo a final de cuentas te está... Exacto. Cuando íbamos al café y el Chicks, yo me tomaba mis tres tazas de café de olla cargadas, y ya yo era llegar a mi casa y de repente en la noche yo sentía una depresión horrible pero sí, porque es el bajón. Era un bajón y se estaba regulando y es parte de las sustancias. Porque también estamos hablando de sustancias que sí son ilegales, pero quiero también hablar son legales. De las sustancias legales. Sí, pues es que a final de cuentas te están llevando a un punto muy alto porque estás tomando demasiado, llegas a un punto y de repente ¡fium! Para abajo, porque no tenemos esa parte de decir, ya me tomé 3, entonces para ir bajando me tengo que ir tomando 2, me tengo que tomar 1, no, porque te va aumentando, o sea, mientras más le pongas, más vas a aumentar y vas a estar más arriba. De hecho, la caída es muy dura. Muy duro fue en la misma universidad y fue como, rayos, aquí no, por favor, aquí no. Pero sí fue por lo mismo de que estuve consumiendo bastante cafeína. Sí. Y es muy importante, gente, que empecemos a darnos cuenta qué cosas nos empiezan a afectar. Porque hay, por ejemplo, la cafeína la gente la tiene como algo saludable y también hay que tener, hay que tener cuidado con eso. Y te iba a decir otra cosa que ahorita se me fue, pero ahorita vuelve. Ahorita vuelve. Sí, es que va, como les digo, va de la mano del punto culminante hacia donde te lleva, y el punto de bajar es muy difícil porque se corta de tajo. En este tipo de sustancias no puedes ir bajando, como en el contrario de las medicamentos farmacológicos psiquiátricos. Sí. Ahí sí lo ideal es que por lo mismo vas modificando. ¿Por qué? Porque es un consumo controlado. Ahí te va, con lo que ya me acordé. Y otra cosa que también hace, no solamente con cuestiones depresivas, sino el hecho del consumo de sustancias, que si tú, por ejemplo, ya tenías un estado depresivo en tu cerebro que no se había activado, y tú le metes sustancia, en ese momento se hace la activación de tu trastorno depresivo, que hay que tener mucho cuidado por eso con cuestión de las sustancias que estás al inicio del consumo. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque tanto lo ves muy fácil a la gente, pero te puede causar algún tipo de esquizofrenia, trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos mixtos, maníacos también. Maníacos, hipomaníacos y demás, que hay que tener mucho cuidado con las sustancias que le metes a tu cuerpo. Sí. Ajá, y bueno, y era eso. Y también, como tú lo dices, Brenda, el hecho de saber, bueno, vamos a bajarle de poco a poco lo que estamos tomando, ¿no? Sí. Que es muy importante. Sí. Es que, bueno, aparte, todos estos síntomas, pues, que ya los hemos mencionado, que no siento la necesidad de seguírselos mencionando porque ya los hemos hablado cuando estuvimos en depresión, va a generar un malestar clínico pues muy significativo, inclusive va a llegar al deterioro social. O sea, todos estos síntomas que vas a tener te van a llegar a un deterioro social o laboral, y también pues a algo más importante pues que son las actividades del individuo. Ahorita, Jorge, mencionábamos que a veces dentro de los episodios te puede dar diferentes tipos, como es el episodio depresivo, que ya lo mencionamos, que lo tienes a veces antes de la sustancia, al inicio de la sustancia, cuando ya es por un periodo, o
cuando es por abstinencia, ¿no? Y también los síntomas maníacos. ¿A qué se refiere, Jorge, con los síntomas? ¿A qué nos referimos con los síntomas maníacos? Aquí, no, el ánimo predominante va a ser estar muy elevado, un ánimo muy elevado, vas a estar eufórico, vas a estar así de ¿qué más hago? ¿Qué? Pero también incluso puedes estar irritable por lo mismo de ¿y ahora qué hago? Entonces necesito hacer algo. Entonces ese nivel de lo puedes tener en un episodio maníaco, que también puede ir de la mano con un episodio depresivo. Exactamente. ¿No? Que aquí cuando manejamos las características de este tipo de trastorno, con cuestión de las sustancias tenemos que checarlo, porque de ahí brinca mucho un trastorno depresivo mayor. Sí. ¿Por qué? Porque las personas están metiéndose la sustancia y no saben, y se crea un círculo. Un círculo vicioso. Checando es, no me quiero sentir triste, por eso tomo esta sustancia, pero después tomar esa sustancia me hace llevar mal porque ya me la tomé y entonces entra la culpabilidad y y viene el círculo, y es un círculo vicioso. Que hay que saber, bueno, estoy tomando para sentirme bien, estoy fumándome para sentirme bien, pero de repente me siento mal. Y otra vez, y empieza el círculo, es decir, bueno, entonces chécate qué son las cosas que te están haciendo caer en cuestiones de malestar. Sí. Y pues bueno. También siguiendo con los tipos, también está el de síntomas mixtos. Aquí vas a tener ambas cosas, la depresión, pero también el episodio maníaco. Vas a tener los dos, pero aquí ninguno va a predominar. Así como puedes estar feliz, puedes estar triste, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? Entonces aquí pues sí es importante especificar cuándo es el inicio, si es durante la intoxicación o si durante la abstinencia, para ver qué tipo de tratamiento es el que te tienen que dar, ¿no? Porque, por ejemplo, no va a ser el mismo si ya estás en abstinencia y tienes los síntomas, a que si apenas te tenemos que meter a un enfrentamiento de dejar la sustancia que estás consumiendo, ¿no? Exactamente, y algo que es muy importante, porque a lo mejor sí, disculpen por los ruidos, algo que sí tenemos que tener mucho en cuenta, no solamente estamos hablando de las sustancias ilegales, sino también de las medicinas, ¿verdad? Sí. Que es algo muy, muy importante, y tratamos de englobar un poquito, porque está muy, muy sencillo el tema, pero lo vamos a englobar mejor. Con las medicinas, si te estás tomando un medicamento que piensas que te va a hacer bien, y de repente te pone muy depresivo, muy ansioso, dile a tu médico. No te automediques. Algo que también nosotros recomendamos mucho es no automedicarse, porque a lo mejor un paracetamol y te empieza a poner muy triste. Es por generalizar, no es como que pase o no pase. Como sea. Y el paracetamol como sea, es de los sí, y de repente te pone muy depresivo porque te tomaste eso. Ok, dile a tu médico de cabecera, ¿sabes qué? Es que me sentí así. ¿Por qué? Porque hay veces que la ignorancia misma te hace decir, pues a lo mejor es por cómo me siento, mis síntomas. La enfermedad. La enfermedad. Pues más por la enfermedad, ¿no? Porque sí. Paracetamol, ¿quién no toma paracetamol? Es más común que sea alérgico al paracetamol a que te genere síntomas de depresión. Sí. Y también el hecho, pues ya nada más casi por terminar, el hecho de la desintoxicación con cuestión de las sustancias, pues es una guerra horrible. Ya lo platicaba la persona que trajimos aquí de adicciones, y te va a causar, y pues mira, yo nomás te voy a decir algo, si te metes a eso es muy difícil que salgas limpio. Si utilizas alguna sustancia y tienes ese tipo de trastorno, no creo que salgas limpio, porque la valoración que yo había visto según el DSM-5, Brenda, decía que esto, si lo despiertas a través de estas sustancias, puede ser para toda tu vida. Sí. El porcentaje es bajo, no es tan elevado de las personas que lo tienen, pero es para toda la vida, porque se te ocurrió despertarlo porque en un momento dijiste, a ver qué pasa. Pues es que también a veces muchos, por ejemplo, retomando la entrevista de depresión, cuando él explica que tenían que pasar por el protocolo de trasplantes, les tuvieron que hacer estudios psicológicos. Sí. Y te acuerdas que él comentó, le dijeron, tienes que tomarte tal pastilla porque está saliendo como depresivo. O sea, él, si en lugar de... si hubiera sido un poquito diferente, decir, no me tengo que enfrentar a esto, y por el contrario, en lugar de echarle ganas o buscar la forma de que estar sano para que mi hija pueda recibir el riñón en caso de... se hubiera abocado a las sustancias, él no sabía que ya tenía una depresión, que fue generada por toda la situación que ya nos platicó de la enfermedad, ¿no? Entonces, si no se sabe que tienes eso y le metes sustancias, pues es una bomba, te va a tronar. O sea, él tuvo fortuna o la suerte de que estaba en un protocolo
y le tuvieron que hacer esos estudios y resultó que estaba teniendo ya, o sea, ya la traía. Sí. Se le terminó de detonar cuando fallece o cuando tiene la pérdida, termina de detonarlo, pero si se fijan o si le prestaron atención, él ya la traía desde tiempo antes por toda la situación que estaban viviendo, ¿no? Exactamente. Entonces también tenemos, por eso es muy difícil a veces, porque se puede dar, que puede ser un poquito difícil diferenciar por qué fue la depresión, si fue por la pérdida o si fue por las sustancias, porque muchas de las veces las personas cuando enfrentan un duelo le meten sustancias para tratar de olvidar la pérdida, ¿no? Exacto. Entonces ahí sí puede ser, estos dos temas por eso para los que empecemos metimos, a porque diferenciar. puede ser muy difícil y aparte muy diferente el tratamiento de decir, ¿qué te lo detonó? O sea, ¿te lo detonó la pérdida o si te lo detonó porque ya lo traías desde antes, la preparación, por ejemplo, una enfermedad? Ajá. Y a veces dices, es que me metí con el alcohol porque pues quería olvidar los problemas de la casa, y se te detona por la sustancia o coincide con falleció la persona que de y hecho, que fue. Hay una, ya pues prácticamente para terminar con el podcast y dejarlos un poquito picados, Robbie Williams. Para mí el ejemplo más Robbie claro Williams. de todo esto es Robbie Williams. Él lo diagnosticaron con depresión, Sí. Hubo un mal diagnóstico. Era un mal diagnóstico. Lo diagnosticaron con Era depresión severa. Bipolar, ¿no? Exactamente. Él era bueno, que ya después vamos a tocar el tema de bipolar, por eso sí. no me quiero meter tanto, porque está muy interesante eso de la bipolaridad. Es que es muy fácil. No es lo que ustedes creen. No. Y se los vamos a confesar que es la bipolaridad. Cuando hablemos de bipolaridad, vamos a descubrir Ajá. que por mucho tiempo se ha estado utilizando de mala forma el término bipolar. Así es. Pero y más adelantito. No nos queremos adelantar, pero sí, mucho de eso tiene que ver. El medicamento que le dieron a él, sí. ya lo retomaré, no era el medicamento necesario no. para sobrellevar. Es que le daban diferentes medicamentos porque se supone que era para depresión, Ajá. pero luego aparte lo ponían todavía mal y tenían que darle medicamentos que contrarrestaran. Exactamente. Pero también se creó una dependencia a los medicamentos. A los medicamentos y llegó a una depresión por medicamentos y pensaron que era depresión por medicamentos, se los retiraron, cosa que le afectó todavía más. No sé, fue todo un show que ya les platicaremos. Cuando entremos a bipolaridad. Pero bueno, gente, es un gusto estar otra vez con ustedes, Brenda. Sí, no, cuando empecemos en bipolar, porque sí es uno de los casos que posiblemente más puedan relacionar, entonces por eso lo mencionamos. Sí es muy difícil, los diagnósticos es muy difícil, más en México, porque todavía hay mucho tabú. Entonces, parte de nuestro propósito es que empecemos a hablar de salud mental, porque mientras más específico sea el diagnóstico o el descubrir el detonante, mejor probabilidades puedes tener para salir de la depresión. O sea, el hecho de que te diagnostiquen depresión no quiere decir que vas a vivir toda tu vida con depresión. Sí hay casos en donde va a ser de por vida, no decimos que no, pero también si buscan la forma y se tiene un diagnóstico pues correcto y vas de la mano con psicólogo, con psiquiatra, puedes empezar a dejar y a bajar los niveles de tu medicamento. O sea, sí puede pasar. Entonces sí es muy importante, como les decimos aquí, descubrir el detonante clave para poder ver qué tratamiento vamos a llevar o vamos a tener de la mano para que puedan, pues, sobrellevar y salir del episodio depresivo, ¿no? Así es. Y bueno, Brenda, es un gusto, como lo digo, estar con ustedes. Le toqué las puertas a San Pedro, pero ya regresé. Ni San Pedro lo quiso. Ya sé. Y pues bueno, gente, nos estaremos viendo. Espero que les estén gustando las meditaciones, que les esté gustando esto. Hay a lo mejor alguno que otro proyecto en puerta. Pero vamos a ir todo con calma, ya llevamos varios meses. Pues es que tenemos varios pendientes, tenemos el de sexualidad, que no creen que se nos ha olvidado, exacto, de la parte ya más teórica, tenemos bipolaridad, que también ya les hemos mencionado, tenemos todavía otros cuantos temitas de depresión, porque como les comentábamos al inicio, depresión es muy grande el tema, nos queda, vamos a hablar de depresión posparto, depresión... Ojalá podamos tener también a una persona que nos hable de la depresión posparto. Y pues vamos a tratar de tener temas que les tenemos. Interesen a ustedes. Entonces, nos habían pedido, yo bien que me acuerdo, nos pidieron el tema de traumas.
de los traumas, así es que vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver si empezamos a cerrar algunos que otros o si le metemos otro y los tenemos al pendiente. Y una de las cosas que también a lo mejor hacemos es el hecho de, ok, ya hablamos durante casi un mes sobre trastornos, hablar un poquito de temas más relajados para que la gente les empiece a gustar. Pues, hay que hacer el de sexualidad, eso está chido. Claro que sí. Más relajado. Y bueno, gente, los dejo con la frase de la semana que dice, el rival más difícil está en tu cabeza. Así que pues suscríbanse, denle like, los invitamos a que formen parte de todos nosotros. No somos tan enfadosos y como ustedes ven, lo estamos haciendo por su bien. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor, por su bien. Sí, también compartan el video a las personas que si ustedes dicen, a mí no me está haciendo caso, pero a lo mejor es esa puertita de ayuda que necesita esa persona para ese amigo o amiga decir, date cuenta, entonces compártanlo a quien ustedes crean que les puede servir y a quien no, también compártaselos y déjenlos en las cajitas de los comentarios todo lo que nos quieran hacer saber. Claro, o los temas que quieran que tomemos o abordemos. Bueno, gente, es un gusto y hasta luego. Bye. Martes de Café.